darles la bienvenida a todas. Voy a hablar siempre en femenino. Y quiero preguntar, chicas, mujeres, levanten la mano las que son de Costa Rica. Bien, levanten la mano si hay una de Panamá, les sea. ¿Alguien más? ¿Hay alguien de Guatemala? Por ahí vi a Marta. Sí, ahí está Martita, bienvenida. ¿Hay alguien que sea de más al sur, de Ecuador, por ejemplo? ¿O hay alguien que es de Paraguay? ¿De qué otro país hay y que yo no sepa que señale así para que pueda entonces preguntar? ¿Hay alguien que sea de otro país y yo no haya nombrado aún? Parece que están todas. Bueno, de Canadá. Ok, René es semi-canadiense y semitica porque al casarse con un tico se transforma en tica también. Ok, primero que nada, les agradezco por la invitación a esta conferencia y les agradezco por el título que le pusieron, La confesión, regalo del perdón de Dios. Efectivamente, los sacramentos son regalos de Dios. Y el sacramento de la reconciliación, uno podría decir, es un doble regalo por ser sacramento y por lo que ese sacramento nos otorga. En el UCAT, ya que la mayoría de ustedes son jóvenes universitarias, jóvenes profesionales, jóvenes mujeres, en el UCAT, en el número 173, se nos habla de los sacramentos que producen una transformación. En el bautismo somos convertidos en hijos de Dios. La confirmación convierte a los débiles en fuertes. La confesión a los culpables en reconciliados, en perdonados. Y así el resto de los sacramentos. Lo primero que hay que recordar es algo que profesamos al menos una vez a la semana cuando proclamamos solemnemente en cada Eucaristía Dominical el credo. Allí decimos, creo en el perdón de los pecados. Es un acto de fe, creer en el perdón de los pecados. Es creer a Jesús, es creerle a lo que Él mismo dijo. Cuando instituye la Eucaristía, y eso se perpetúa en cada misa, se repite en forma incruenta lo que ocurrió en el momento del sacrificio redentor del Señor en la cruz, y se hace también memorial en el presente de la última cena. En la última cena, Jesús dijo, este es el cáliz de mi sangre derramada para el perdón de los pecados. En cada Eucaristía se repite esa fórmula de consagración, de la transubstanciación del vino mezclado con una gota de agua que nos simboliza a nosotros, que es derramada para el perdón de los pecados. Para eso Jesús entregó su vida, para eso murió, para el perdón de los pecados. Y Jesús en vida todavía otorgó esa potestad para perdonar los pecados, se llama técnicamente el poder de llaves, en la persona de San Pedro. Lo que después le dice Jesús resucitado a los apóstoles, lo que ustedes aten en la tierra quedará atado en el, y lo que desaten quedará desatado en el cielo. Entonces, estamos en primer lugar recordando que creemos en las palabras del mismo Señor Jesús, que vino a perdonar, no a condenar, a salvar, a sanar. Los regalos, los dones, y este regalo especial del perdón de Dios, hay que pedirlos, hay que implorarlos, hay que buscarlos. Si bien en este sacramento del perdón ocurre algo curioso y hace referencia al capítulo 15 del Evangelio que nos relata San Lucas. El Padre de la Misericordia es el personaje principal de lo que muchas veces se llama la parábola del Hijo Pródigo. El centro de la parábola no es ni el hijo mayor, ni el hijo menor, ni los otros observadores curiosos de siempre, sino que es el Padre de la Misericordia. El Padre que respeta la libertad del Hijo para irse, despilfarrar toda la herencia y que está esperando el retorno. Está siempre como oteando en el horizonte cuándo va a volver ese hijo descarriado. Y cuando regresa, ese hijo es abrazado, es vestido nuevamente con túnica
limpia, bonita, se prepara una fiesta, se celebra verdaderamente un asado rico. Imagino que habrá habido buen vino, como el vino chileno. Pero lo que ocurre en ese momento es todo a partir de las entrañas misericordiosas del Padre. Entonces, en definitiva, en la confesión, no somos nosotros los que vamos a buscar el perdón, sino que Dios nos primerea, como diría el Papa Francisco, y Él nos viene siempre a buscar para regalarnos su perdón como signo de su amor de misericordia. Supone de parte nuestra, obviamente, estar abiertos a recibir ese don. Don, regalo, que hay que buscar, que hay que recibir, que hay que aceptar. Por supuesto, el sacramento de la confesión, que regala este perdón de los pecados, es algo que supone haber cometido pecado previamente. No se nos va a perdonar algo que no hayamos hecho mal. Es necesaria ese momento de reconocimiento con humildad y honestidad de esa condición permanente de pecadores, de una naturaleza herida, frágil. El primer momento de la conversión ocurre cuando fuimos bautizados. Ahí fuimos hechos hijos de Dios y se borró el pecado original. Cuando se derraman esas 3 gotitas o chorritos de agua en la frente del que va a ser bautizado, ahí se perdona el pecado original, pero queda latente, queda actuando lo que se llama la concupiscencia, esa tendencia que nos hace una y otra vez volver a pecar, querámoslo o no. Sería fatal caer en el pecado de la soberbia, pretendiendo la presunción de la impecabilidad. Eso se aplica única y exclusivamente a la persona de la Santísima Virgen María, que fue concebida sin la mancha del pecado original y por ende tampoco nunca pecó. Todo el resto de la humanidad, no solamente nacimos con la mancha del pecado original, lavados de ella por el bautismo, pero queda actuando esa tendencia nuevamente a pecar. El hecho de haber sido tentado y de haber caído en la tentación constituye la materia del pecado. Es lo que le da sentido a la confesión. Una confesión no es una conversación con el sacerdote. Muchas veces hay gente que llega y lo primero que dice, padre, yo no soy tan malo, yo no soy tan mala, no he cometido tanto pecado, no he matado a nadie. Qué bueno, gracias a Dios. Por lo menos no has matado a nadie, no te has transformado en homicida. Pero resulta que si estás acá, no es porque vienes a contarme tus cosas buenas. Para eso está la dirección espiritual, el acompañamiento espiritual. La confesión es para contar, para confesar, para decir los pecados, o sea, las cosas malas o las cosas no tan buenas. Tiene que existir pecado para que le dé sentido a la confesión. Pecado, que no es simplemente debilidad estructural, una limitación o una falta. El Se me pegó el Se quedó padre, pegado. pero no sé si a todos. Sí, sí, a mí Dale un también, momento. Pili. Sí, no se escucha. Sí, se quedó pegadito. Sí, Pili, se quedó pegado. Bueno, démosle un momentito para ver si... Mándele un mensaje para que sepa. Con buena mueca se quedó el padre. Si fueran mis alumnos ya le habrían hecho una calcomanía y todo. Se salió, ¿verdad? Ahorita. Ajá, debe ser el internet porque, bueno, en mi casa hoy hubo un montón de aguacero, se fue la luz, ha fallado el internet un montón hoy. Démosle un chancecito. Ay, la capté tarde, hubiera hecho un sticker. Ni modo. También hay una con ustedes. No me digas. ¿Y tu capitán? ¿También piensas en tu mamá? Oh, sí, sí. Bueno. ¿Le vio el mensaje, Pili, el padre?
No se le oye, Pili. Sí, sí, sí. Pili Pero está está en respondiendo. El padre está tratando de volver a entrar. Se porque perdió la conectará. conexión. Es el internet de la Casa del Movimiento. Ahorita se conecta. Vamos a darle un momentito, gracias. Dime. Echémosle sal y pimienta. Chicas, ya casi se conecta el padre. Es que tuvo ahí un problema con el internet. Si está muy duro, me dicen. No. No, está bajito. Es que a veces la gente anda con audífonos y me da miedo dejarlos sordos. Ay, sí, qué terrible, ¿verdad?
Qué terrible que, de hecho, no sé, ya se apagó el internet. Ay, espérate. ¿Ya? ¿Ahora sí? Sí. Ahora Sí, sí. padre. Bueno, para que sepan qué es lo que pasó, se cayó el internet en esta casa, cosa que ocurre a veces, pero no siempre. Ahora, curioso que haya pasado justo ahora que iba a hablar del desgraciado del demonio, porque es malo, es el peor, pero no es tonto. Entonces siempre se mete en los micrófonos y en los parlantes. Así que exorcismo, surge a Dios Padre, se dispersan sus enemigos y huye de su presencia todos los que odian. Amén. Justo estábamos hablando de que para que pueda haber confesión tiene que haber una materia. Tengo que ir a confesarme de pecados. No puedo ir a conversar con el sacerdote de mi aspiración a la santidad. Para eso es el acompañamiento espiritual o así llamada dirección espiritual. Cada vez se habla más de acompañamiento y menos de dirección, porque el único que dirige la vida del espíritu, la vida del alma, es el Espíritu Santo, no una persona, a través del acompañamiento de otra. Pero eso es para otra conversación. Entonces el pecado es porque me confieso de aquello que he hecho mal o de aquello que no he hecho bien. Y el pecado de nuestro siglo, del siglo XX-XXI, es la falta de conciencia de pecado, cuando se confunde todo y se justifica como debilidad, como una limitación, como algo estructural, como una falta. Juan Pablo II, que escribió este documento muy importante que se llama Reconciliatio et Penitencia, sobre la reconciliación y la penitencia, decía que no existe nada, nada tan personal e intransferible como el mérito de la virtud o la responsabilidad de la culpa. Por eso es que muchas veces al inicio de la Eucaristía, una de las fórmulas del rito penitencial dice, yo confieso que he pecado. Es en primera persona singular. Yo confieso que he pecado. Pensamiento, palabra, obra y omisión. Esas son las gradaciones de los pecados. La santidad y el pecado. Estábamos diciendo que solo la Santísima Virgen María, a ella se le aplica la impecabilidad, porque es la Inmaculada Concepción. Fue concebida, pensada por Dios y concebida en el vientre de Santa Ana, su madre, como la llama la tradición, sin la mancha del pecado original. Por ende, nunca pecó. Todo el resto de la humanidad peca una y otra vez. Obviamente fueron así también concebidos y creados al principio Adán y Eva, pero pecaron, cayeron en la tentación. La vida de los santos, dice el mismo Papa ahora Francisco, no fue siempre perfecta. De ningún santo, de ninguno. Y los más grandes santos han sido los más grandes pecadores. Piensen ustedes, San Francisco de Asís, la vida libertina que llevó antes de su conversión. O sea, por favor, piensen ustedes en San Agustín. San Agustín tuvo un hijo sin estar casado y después fue sacerdote y fue obispo y es doctor de la iglesia. Entonces, no confundir santidad con impecabilidad. La vida de los santos, repito la cita del Papa Francisco, no fue siempre perfecta, pero aún en medio de imperfecciones y caídas, siguieron adelante y agradaron al Señor. Debe ser restituida, decía, volviendo a San Juan Pablo II, un recto sentido, un justo sentido del pecado. Si antes todo era pecado, hoy nada es pecado. Entre los dos extremos nos movemos. Al pan, pan, vino, vino. Lo que es pecado y lo que no lo es, no lo es. Quiero decirles ahora, citarles 3 frases brevísimas de Francisco Papa sobre la confesión, como este regalo del perdón de Dios. En la confesión, dice el Papa Francisco, encontramos el abrazo misericordioso del Padre. Eso es un regalo tangible, sensible. Él nos regala el perdón, nos regala el abrazo misericordioso del Padre. La confesión es el sacramento de la ternura de Dios.
su forma de acogernos. En la confesión, Jesús nos acepta con todos nuestros pecados para darnos un corazón nuevo. ¿Se fijan que detrás de esas palabras resuena nuevamente el título de la conferencia? La confesión como un regalo del perdón de Dios para darnos un corazón nuevo. El perdón de Dios es más fuerte que cualquier pecado. Ese Señor que murió por nuestros pecados, que en cada Eucaristía se recuerda en la transubstanciación, en la consagración de las especies del pan en el cuerpo de Cristo, del vino en la sangre del Señor, sangre derramada para el perdón de los pecados. Estamos recordando que hay dos conversiones. La primera, cuando somos bautizados, la conversión primera y fundamental, y la segunda es la conversión que está permanentemente en proceso de avance, con ciertos retrocesos, porque hay una suerte de ley de ascenso y de descenso. 2 pasitos adelante, 1 para atrás. Bueno, suma y resta, queda por lo menos 1 a favor. San Ambrosio, que fue el maestro de San Agustín, decía acerca de estas dos conversiones que en la iglesia existen el agua y las lágrimas. El agua del bautismo y las lágrimas de la penitencia, del arrepentimiento, del reconocimiento de las culpas. En el catecismo escuchamos o leemos que el esfuerzo de esta conversión no es solo obra humana de la voluntad, no es un voluntarismo que después nos quiebra, es el movimiento del corazón arrepentido, atraído, movido por la gracia de Dios. Nuevamente, la iniciativa viene de Dios. Él nos llama una y otra vez a volver a casa, a retornar. Lo de las lágrimas es muy bonito, es una gracia. Estos días hemos recordado algunas santas, María Magdalena, que fue una gran pecadora, dice la Biblia que de ella expulsó Jesús 7 demonios. Y a muchas de ustedes probablemente alguna vez les han dicho, no seas una Magdalena, salvo que te llames así, nombre precioso en todo caso. En el sentido de que no llores tanto. Wait, las lágrimas de llanto tienen todo un sentido. Purifican no solamente los ojos, sino que el derramamiento de las lágrimas a partir del dolor, de la vergüenza. La vergüenza es la que abre la puerta a la curación. Si yo mantengo tapada esa herida, oculta, y no permito que se abra, que supure, que expulse lo feo, lo maloliente, ante Dios eso no causa ningún tipo de repulsa, sino que qué bueno que es un médico, el gran médico. Como también el Papa Francisco lo dice en relación a la comunión. La comunión no es premio para los bien portados. Además que si alguien se cree que se porta bien, es bastante poco humilde. La comunión, dice el Papa Francisco, es remedio para los enfermos. El momento justamente previo a la comunión nos invita a rezarlo así. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Me reconozco enfermo, no solamente de enfermedades físicas, virus, contagios, sino que de enfermedades espirituales, morales. Por eso, cuando el Señor nos ve así, avergonzados por lo que hemos hecho mal o por el bien que no hemos hecho, tenemos que con humildad pedirle perdón. Él borra nuestros pecados, nos abraza, un abrazo tierno, nos acaricia y así nos perdona. Por eso cada uno de nosotros tiene que reconocerse con ese nombre que es común a todos nosotros, no solo hijos de Dios, sino que también pecadores. Y el pecado lo que hace es arruinar, afear el corazón, debilitarnos, enfermarnos.
No se trata solamente de una manchita en la ropa, de algo epidérmico que hay que limpiar, que hay que quitar. Si fuera así, bastaría solamente con jabonarse las manos o llevar el traje sucio, la blusa, la falda, a la tintorería para hacerla limpiar. El pecado es una relación de rebelión contra el Señor, contra sus mandamientos. Antes de que se cortara la transmisión, íbamos a hablar del tentador. San Agustín, que fue, como les digo, muy santo, pero muy pecador, no es que antes fuera pecador y después santo y no pecador, siguió pecando en otras cosas, por supuesto. San Agustín nos recuerda que las tentaciones tienen un sentido. Primero, hay que recordar el apóstol Santiago, lo celebrábamos el 25 de este mes de julio, nos recuerda que Dios no nos tienta. Él no tienta a nadie. Y San Pablo nos dice que Dios no va a permitir que seamos tentados por encima de nuestras fuerzas. Al contrario, con la tentación nos dará fuerzas suficientes para resistir a ella o para ser resilientes y volvernos a poner de pie. En ese sentido hay que ser porfiados. El diablo triunfa cuando nos bota, cuando caemos en la tentación, pero su mayor triunfo es cuando no nos permite volvernos a levantar. El sentido de las tentaciones. Escuchen bien esta gradación que propone San Agustín. Nuestra vida, dice él, no puede verse libre de tentaciones. Ninguno puede conocerse a sí mismo si no es tentado. Pues nuestro progreso se realiza por medio de la tentación. Nadie puede ser coronado si no ha vencido, ni puede vencer si no ha luchado, ni puede luchar si carece de enemigo y de tentaciones. Es bonita la secuencia. En el Padre Nuestro lo que pedimos es: no nos dejes caer en la tentación, no que no seamos tentados. Cristo mismo fue tentado por el diablo, pero en Cristo también, dice el mismo San Agustín, tú eras tentado, porque Cristo tomó de ti su carne, pero de sí, tu salvación, de ti su tentación, de sí, tu victoria. Estos textos después se los puedo compartir porque son una joya de espiritualidad, no solamente de moral. Una palabra ahora en relación a la confesión durante la pandemia. Ya muy al comienzo, en marzo, el Papa, en una homilía en la Casa Santa Marta, donde él reside, y donde celebra la misa matutina todos los días, él dice: si tú no encuentras un sacerdote para confesarte, habla con Dios, que es tu Padre, y dile la verdad. Señor, he hecho esto, esto y esto otro. Perdóname. Pide perdón con todo el corazón y prométele que luego te confesarás. Pero habla pronto con Él y recibirás la gracia de Dios. Tú mismo, dice el Papa, te puedes acercar, como nos enseña el catecismo, al perdón de Dios si no tienes cerca un sacerdote. Con un acto de contrición bien hecho, nuestra alma se convertirá y será blanca como la nieve. La confesión individual es el modo habitual, ordinario, de celebración de este sacramento, para recibir este regalo del perdón de Dios. No me puedo yo mismo, me puedo perdonar, pero sacramentalmente Dios me perdona a través de la absolución que me es dada por el sacerdote que escucha mis pecados en la confesión. La confesión individual, pero que requiere la presencialidad y requiere también la privacidad. Por eso cuando se pregunta mucha gente, ¿por qué no puedo confesarme por teléfono? O por Skype, o en pantalla, virtualmente. No solo porque pondrías en peligro, en riesgo, el secreto de la confesión, con cierta seguridad, las llamadas, las imágenes, los vídeos, todas estas cosas están siendo
capturadas por alguien que después puede verlas, decir, mira, esta chiquilla se confesó, esta mujer se confesó con el padre José Luis de tal pecado. Y ahora lo sabemos todos porque captamos, pinchamos interceptamos esa imagen. Tiene que haber resguardo del sigilo, de modo tal que es tan grave que el sacerdote never puede delatar directa ni indirectamente a una persona de cualquier pecado que haya cometido. Ni siquiera puedo decírselo a la policía. Hay muchos mártires de la confesión que han sido torturados por sistemas totalitarios para tratar de arrancar de ellos algún secreto de confesión. Preferimos morir antes que transgredir esa norma, antes que ser traidores al secreto que nos impone la confesión y ante la confianza que Dios a través de la iglesia deposita en nosotros. La iglesia en internet, las misas se pueden seguir, obviamente, hay que seguirlas en este tiempo de esa forma, no tenemos otra, hasta que se nos vuelva a permitir la segunda reapertura que sea definitiva de los templos, que son bastante más seguros que los supermercados y las farmacias. Bastante más, se equivocan los legisladores y los gobernantes, los ministros también al pensar que nosotros somos foco de posible contagio. Mentira. Hay detrás de eso también una pretensión de restricción, de encerrarnos y de prohibirnos celebrar con todos los resguardos que hemos tomado. Yo soy testigo de que eso lo hicimos y muy bien las 2 semanas que se nos permitió el mínimo de aforo, y eso que nosotros en el santuario tenemos aire libre, no tenemos ni puertas, ni muros, ni techo, porque las misas las celebramos al aire libre. Bueno, paréntesis. En todo caso, las misas por internet, por supuesto que se pueden seguir. Una bendición por internet, una consagración, próximo sábado, este sábado anoche, un curso de la Federación, el 5º curso de Federación de Familias. Ustedes conocen a varias mujeres que están en ese curso. Anne Hueda, por ejemplo, van a hacer su primera consagración en la Federación de Familias, cada uno de su santuario hogar. Y va a ser consagración, va a ser verdadera, va a ser real. Una preparación a la confesión, una conversación de diálogos, de acompañamiento espiritual, todo eso se puede dar por teléfono, por internet. El acto de contrición, por supuesto, se puede dar el acto de contrición a través de la pantalla o del celular, pero la confesión no se puede. Requiere la privacidad y requiere también la presencialidad. El acto de contrición, para los que en qué consiste, es la respuesta del pecador a la gracia divina que nos lleva a detestar el pecado cometido contra el amor de Dios y el amor al prójimo. Implica el propósito de enmienda, de no volver a caer, de no volver a pecar. Propósito, nadie puede asegurar, garantizar que no va a ser así. De satisfacer los pecados cometidos, de reparación a través de la penitencia que se nos imponga, y la promesa de confesarse lo antes posible. Si solamente entre comillas, es un acto de contrición perfecta. En peligro de muerte o ante la ausencia de confesores, un acto de contrición perfecta justifica delante de Dios en espera de recibir la reconciliación de la iglesia a través de la absolución que me la puede dar solo el sacerdote. Por eso es que también existe lo que se llama la absolución colectiva. En este tiempo de pandemia, están autorizados sacerdotes, capellanes en hospitales, para que cuando en una sala de un hospital haya ingresados fieles contagiados en peligro de muerte y ellos no puedan confesarse o el sacerdote no pueda ir donde ellos, entonces les puede dar desde la puerta de ingreso la absolución general, la absolución colectiva. Pero tiene que ser en peligro inminente de muerte. Por falta de tiempo para oír individualmente las confesiones de cada uno de ellos, aquí gracias a Dios no tenemos tantos en esa situación, o en una situación, por ejemplo, Dios nos libre de ello, de una calamidad natural, un huracán, un terremoto, un tsunami o una guerra.
evidentemente que ahí el sacerdote está autorizado para hacerlo. Si no alcanzó a pedirle permiso al obispo del lugar, tiene que informarle inmediatamente después que hizo eso. Y los que recibieron la absolución colectiva tienen que después, si sobrevivieron, entonces en cuanto puedan, ir y confesarse individualmente con el sacerdote. Las normas de prudencia, a nosotros en este tiempo de confinamiento, nos hablan justamente de la necesidad de no usar el confesionario en la parroquia. Hay algunas parroquias donde han inventado unos acrílicos transparentes, pero se puede escuchar bien. Tiene que ser en un lugar ventilado, por supuesto. Un confesionario no tiene nada de ventilación. Con la distancia adecuada, con el uso de la mascarilla o de la careta, de lo que sea. Todas esas cosas hacen posible que también en este tiempo de pandemia, el que así lo considere como necesario, solicite poder hacerlo. Lo que nos han pedido los obispos en Costa Rica, al menos, es que no ofrezcamos todavía confesiones de modo que haya una fila de gente esperando, sino que sea a solicitud personal de cada persona que necesite confesarse. Y eso lo determina cada cual. La única obligación de hacerlo es, primero, mínimo una vez al año, porque también hay un mandamiento de comulgar al menos una vez al año. No es obligatorio comulgar en cada misa. Es obligatorio ir a misa todos los domingos. Es deseable que ojalá puedas comulgar todos los domingos y es más que deseable que ojalá te acostumbres a la comunión diaria. Ya San Alberto Hurtado así lo proponía antes del Concilio Vaticano II, cuando no era nada evidente, nada habitual, ni la comunión diaria, ni menos aún la misa diaria. Pero solamente es obligatorio la comunión por Pascua Resurrección. Para poder comulgar tranquilo, con la conciencia tranquila, por lo menos he de confesarme una vez al año, al menos. Y siempre en conciencia de tener un pecado mortal que estoy arrastrando. El pecado mortal no es solamente la materia, pequé de algo que es grave, sino que para que yo sea gravemente culpable del pecado grave que cometí, tengo que tener conocimiento de esa materia. Obviamente somos gente adulta, profesionales jóvenes, mujeres jóvenes, pero el tercer elemento también es importante. Tengo que querer hacer lo que yo sé que es gravemente malo. O sea, no solo materia, conocimiento, sino que también consentimiento. Y muchas veces no estamos tan libres, a veces estamos como presionados, no solamente por la fuerza del mal que actúa, que nos seduce, esa ley del descenso que nos jala hacia abajo. Hay cosas psicológicas, hay presiones atmosféricas, tensiones en la familia. Sobre todo esto se aplica a los menores de edad, a los adolescentes, en faltas típicas de esa etapa. Esa etapa que no está definida solamente por una cantidad de años más o menos. A veces son actitudes adolescentes que se arrastran durante también la adultez. Entonces, ¿quién es juez? Solo Dios. Y la conciencia rectamente formada. Pero el sacerdote te va a ayudar a que te diga, por tu situación en la que estás, no es tan grave subjetivamente el pecado que hiciste, no es tan grave la culpa que cargas del pecado que cometiste. No es que no lo hayas cometido, es pecado. Pero por eso es que tiene que haber un juez. El sacerdote en ese momento actúa de juez, perdona, también puede retener. Yo tengo que decirles que, a Dios gracias, nunca he tenido que retener la absolución de nadie, gracias a Dios. Me parecería tremendo. Tendría que ser cuando alguien va, te informa que ha pecado de esto, que es grave, y te dice, y lo voy a seguir haciendo. Bueno, pero ¿para qué vino a confesarse si usted no tiene arrepentimiento? Pero parto de la base que si usted vino a confesarse, algún grado de arrepentimiento tiene, porque si no estaría perdiendo el tiempo en usted y me lo haría perder a mí. Solamente por informarme no tiene sentido. Pero si es confesión, parto de la base que un mínimo, al menos, grado de arrepentimiento hay en el otro. Les vamos a mostrar un esquemita muy simple. Vamos a pedirle a mis ayudantes que lo pongan en pantalla para que todas puedan seguirlo, para que después pueda haber un momento
de pregunta y respuesta. A ver, Cata, si lo pones, yo sigo hablando a medida que ustedes lo van viendo. Es como el proceso hacia el sacramento y desde el sacramento de la confesión. Perfecto. Ahí ustedes lo están viendo. El sacramento de la confesión supone, obviamente, que fuimos tentados, que caemos en la tentación y pecamos. La primera afirmación arriba, esas tres palabritas. Tentación nos lleva a caer en la tentación. Ya dijimos el sentido de las tentaciones, ¿cuál es? Caemos en el pecado. Segunda fase, la conversión. Esa conversión que lleva a la confesión. En la confesión es donde se dicen los pecados. Repito, no se dicen las cosas buenas, sino que las cosas malas, feas, graves o menos graves. También se puede, por supuesto, siempre confesar los pecados leves. No es solamente la confesión para confesar los pecados graves. Tercera línea. Tiene que haber un reconocimiento de culpa, lo que implica haber hecho un examen de conciencia. Vamos a detenernos ahí un segundito. ¿Qué examen de conciencia podemos usar si no tenemos ninguno a la mano? Entre comillas. El primero y más simple de todos es el de los 4 puntos cardinales, seguidos por la norma fundamental del amor. Si el pecado es una falta de amor a Dios y amor al prójimo y amor a sí mismo y amor a la creación, entonces nos vamos preguntando en este examen de conciencia mental rápido, ¿cómo está mi amor a Dios? Amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas, con todo tu corazón, con toda tu inteligencia, con toda tu voluntad, con todo tu ser. Ahora, ¿dónde se verifica el amor a Dios? Por supuesto, también el amor al prójimo, eso lo vemos luego, pero amo a Dios, cumplo los mandamientos, amo a Dios, voy a misa, la vida sacramental, amo a Dios, la vida de oración. El segundo punto de verificación del amor a Dios, amarás al Señor tu Dios, amarás al prójimo, el horizontal, como a ti mismo. Nos quedamos en el amor al prójimo. ¿Quién es mi prójimo? Prójimo, obviamente, es no solo el más próximo, el más cercano, porque esto tiene círculos concéntricos. Desde mis familiares, las monitoras de ustedes que están casadas, el cónyuge, los hijos, el novio, los hermanos, los papás de las que están solteras, los colegas del trabajo, el prójimo. Pero el prójimo también conoce otra acepción. No lo bajes tanto. No. Quédate ahí, no lo muevas. Gracias. El prójimo también significa el que necesita algo que yo estoy en condiciones de darle. Eso es una definición interesante que acuñó el Papa Emérito Benedicto XVI. Prójimo, el que necesita algo que yo estoy en condiciones de darle, material o espiritualmente. Tercera línea en este examen de conciencia. Amarás al Señor tu Dios, amarás al prójimo como a ti mismo. Amarse a sí mismo supone conocerse, aceptarse. Amarse significa respetarse. Significa los talentos que tengo, multiplicarlos, reconocerlos y trabajarlos. Los lados débiles que tengo, bueno, reconocerlos y superarlos, enfrentarlos para así tratar de mejorar. Mi cuerpo, mi salud física, psíquica, mi alimentación, mi ser sexuado, mi inteligencia, mi voluntad, todo mi ser. Y cuarta, amarás al Señor, al prójimo como a ti mismo, y amarás tu trabajo, tus cosas, la creación. Eso es un examen de conciencia rápido que uno puede hacer si encuentras un sacerdote y dices, padre, quiero confesarme ya que lo veo. No he alcanzado a hacer un examen de conciencia muy acucioso, pero esta fórmula de la cruz, de las 4 puntos cardinales, me lo sé ya de memoria. Si alguien quiere hacerlo por escrito, yo, por ejemplo, siempre apunto los pecados de los cuales me voy a confesar para que no se me olvide ninguno, no se me quede en el tintero ninguno. Hay otros parámetros, los 10 mandamientos en el Decálogo, Antiguo Testamento. Las bienaventuranzas, Mateo capítulo 5. Las obras de misericordia, al menos las corporales, materiales, Mateo capítulo 25. Y también están las obras de misericordia espirituales. Ahí tienen con eso
un elenco de cosas que chequear si las estoy viviendo, cumpliendo o no. Ok, seguimos en la siguiente línea. Si ya realicé un examen de conciencia, sereno, tranquilo, acucioso o rápido, no vamos a decir improvisado, pero rápido, porque aproveché la oportunidad que me estaban dando, entonces ahora voy a la confesión y tengo que pedir perdón. Me arrepiento de, esta es mi culpa, cualquier fórmula que ustedes quieran usar. Pido perdón a Dios. Y eso trae como efecto, la flechita que ustedes están viendo ahí, que efectivamente los pecados, los confesados y los olvidados, no los ocultados. Evidentemente que ahí hay una cosa, un matiz, porque de repente puede ser que se me olvidó, pero no es que lo haya querido ocultar, hay una mala intención. Bueno, el perdón de los pecados es el efecto de la petición de perdón, del reconocimiento de la culpa asumida. Eso es mi pecado, yo he pecado. El resultado, el efecto de todo esto es una cuádruple reconciliación. Eso es un término técnico que acuñó el Papa San Juan Pablo II. Es precioso el término. Cuádruple reconciliación. Ustedes se preguntarán, ¿por qué cuádruple y no simple? Porque me reconcilia con Dios, me reconcilia con los demás, me reconcilia conmigo mismo y me reconcilia también con mi entorno, con mis tareas, con mis cosas, con mis bienes, con la naturaleza, con el sistema medioambiental. Es bonito. La confesión, así como el pecado, tiene también un cuádruple efecto negativo, rompe la relación, enturbia la relación con Dios. También es porque la relación con los demás no ha sido del todo bien lograda. Los pecados normalmente son pecados contra Dios, contra los demás y contra mí mismo. También hay pecado, hice mal el trabajo, lo postergué, lo hice a medias, no lo hice definitivamente, fui impuntual, fui poco prolija, etcétera, etcétera. Entonces, cuádruple efecto negativo, cuádruple efecto positivo de la reconciliación. Volvemos al principio. Es un don, es un regalo, el perdón de los pecados. Dios nos lo quiere dar. Nosotros a veces somos los que no lo queremos recibir, porque estamos cerrados como un muro contra el cual rebota esta gracia que se nos quiere regalar y tiene que traspasar ese muro de la soberbia, del orgullo. Ante eso, ante la soberbia y el orgullo, es lo único que impide la acción de la gracia de Dios. Por eso, aprovechar de hacer un buen examen de conciencia, preparar una buena confesión y ante la primera oportunidad que tengamos, hacerlo. ¿Con qué frecuencia confesarse? Les dije, el mínimo que exige la iglesia es once a year. Ese es el mínimo. ¿Cuál es el máximo? Tampoco se trata de caer en el exceso todos los días. No, por favor, eso, primera cosa que el confesor tendría que decirle, no te confiesas más en 3 meses y esa es tu penitencia, porque te tengo que sacar de lo escrupuloso que está haciendo. El Papa dice que él se confiesa más o menos cada 20 y tantos días, un poquito más de una vez al mes, o sea, cada 3 semanas más o menos. Si el Papa hace eso, yo considero que nunca hay que ser más papista que el Papa. Tampoco en esto. Tampoco la confesión es en último minuto antes de la comunión el día domingo cuando voy a misa. Padre, ¿tiene un minuto para confesarme? Yo normalmente digo no. La confesión es un sacramento y tiene una dignidad y hay que respetarlo. Te doy 5 minutos si quieres para la confesión, pero 1 no. ¿Es que es un pecado? No. Porque la confesión supone un saludo que te voy a dar, una oración que vamos a hacer, aunque me tengas que decir un único pecado que cometiste, cosa que dudo, te tengo que dar un consejo, te tengo que dar la penitencia, te tengo que dar la absolución y te tengo que dar la despedida. Y entre medio deberíamos haber o leído o citado un texto de la Sagrada Escritura. 1 minuto, ni la confesión de niños. Entonces no hay que bagatelizar, banalizar. No es los 20 segundos que dice que debo fregarme las manos con jabón o cualquier soap para que salgan burbujitas. No es así. La dignidad del sacramento también hay que considerarlo. ¿Con qué frecuencia? Eso lo determina cada uno. Yo les sugiero no más de una vez al mes.
¿Con quién? Cada una elige su confesor. El padre Kentenich sugería que ojalá fuese siempre el mismo. Y ojalá fuese el confesor el que también es tu acompañante espiritual. De modo que no le cuentas a uno tus esfuerzos por santificarte, tus avances, tus logros, tus triunfos, sino que también le cuentas y le compartes tus miserias personales. Te conoce al revés y al derecho, como se dice en buen castellano. Bien, no se queden sin recibir ese regalo del perdón de Dios. Cuando puedan, acérquense a confesarse. Dejamos un momento para que las que deseen pueden hacer algún tipo de consulta. Ya estoy casi lista, pero me falta un poquitico. Me Gracias, falta un padre. poquitico. ¿A quién le falta un poquitico? Pero, ¿quién quiere hacer alguna pregunta? No Hay sé una cómo las van a... pregunta Ya. en el chat. Es que, bueno, la confesión generalmente es algo como muy, muy íntimo, ¿verdad? Muy privado. Entonces, algunas personas nos están preguntando por el chat o nos han mandado alguna pregunta privada. Entonces dice, quería hacer una pregunta. ¿Qué pasa en el caso de que alguien viva en unión libre y esa persona lo sabe? Perdón, es que ahora tengo bifocales, entonces si veo así o así no veo. Entonces, otra vez, voy de nuevo. Quería hacer una pregunta. ¿Qué pasa en el caso que alguien vive en unión libre y esa persona lo sabe? ¿Qué se hace en ese caso? Porque el padre nos dice que hay que comulgar una vez al año al menos. Pero ¿cómo uno? Porque uno sabe que se está en pecado. Sin embargo, ¿cómo hace uno? Uno sabe que está en pecado. Sin embargo, por X o Y motivo, no se puede el matrimonio aún. No sé si me expliqué. Lo que yo entiendo es que está en... O Vale sea, lo mismo, sí, no requiere explicar. a ver, Vale lo mismo para, si bien una unión libre puede ser temporal hasta que contrae matrimonio sacramental, si es que no hay ningún impedimento. Si fuera una unión libre, aunque no estén casados ni siquiera por el civil, y no quieran casarse por el civil, no es que no puedan, no quieran, o no quieran casarse por la iglesia sin haber impedimento, entonces están en permanente situación de pecado. Yo voy a decir las cosas como son, sin anestesia. Igual que para los divorciados vueltos a casar. No pueden comulgar eucarísticamente. Pueden comulgar espiritualmente. Por ende, tampoco se pueden confesar, porque sería una confesión imperfecta. Y no se les puede absolver para que comulguen si no pueden comulgar. Los que están en unión libre, ojalá ninguna de ustedes, pero si tienen algún pariente, alguna amiga que está en esa situación y no tenga impedimento para casarse, anímenla a hacerlo. Si no puede hacerlo todavía, por motivos justificados, por ejemplo, cerraron los templos, es un motivo justificado. No es justificado, chicas, decir no tengo dinero para la fiesta. No es justificación. Justificado solamente sería no es posible. Están cerrados los templos. Así todo, hay permiso para bendecir matrimonios en círculos muy pequeñitos. Yo ya lo hice 2 veces acá en el santuario durante tiempo de no apertura de templos con la autorización del párroco. Es más, el párroco me envió una pareja para que yo les bendijera su matrimonio. Y estaban en unión libre de hacía muchos años. Y fue muy bonito que pudieran entonces ahora constituirse en sacramento. Tratar de solucionar el problema cuanto antes. Si no pueden todavía casarse por motivos justificados, entonces, calabaza, calabaza, cada uno para su casa. Uno se quedará en el departamento y el otro emigrará a otro lugar o volverá a la casa de sus padres. Si quieres confesarte y quieres comulgar, la única alternativa es esa. Por ahí había otra pregunta. dice, ¿podría el padre repetir las guías que puede uno usar para el examen de conciencia? Él habló de 4 puntos cardinales, de los mandamientos, de las bienaventuranzas, pero no me acuerdo de los otros 2. Los otros eran las obras de misericordia, las corporales o materiales, están en el Evangelio según San Mateo,
capítulo 25. No están allí, están en el catecismo, las obras de misericordia espirituales. Son referencias. No es que tú tengas que ante cada confesión repasar el decálogo, las bienaventuranzas, las 8 de San Mateo o las 6 de San Lucas y las 7 obras de misericordia de Mateo 25 y las otras 7. Sería agobiante. Pero si alguien quiere hacer una buena preparación y hace tiempo que no se confiesa, son sugerencias para poder chequear cómo estoy ante esos parámetros objetivos, porque los puso Dios, no los inventamos nosotros. ¿Tiene alguna otra pregunta? Aprovechemos, vean, siempre, bueno, no sé, yo siempre pienso que cuando tenemos un charlista hay que aprovechar para hacer las preguntas, todo lo que se nos ocurre. Entonces, si alguien quiere escribirlo o decirlo, o abrir el micrófono y preguntar, es bienvenido. O si a alguno le da pena, lo puede mandar también por privado y ya sea Mi correo, la que no lo tiene, es p de padre, p.jl de José Luis, p.jl Correa Lira con i latina, @gmail.com. Repito, p.jl Correa Lira @gmail.com. Porque ahí también, exactamente, ahí está puesto abajito, porque eso también puede servir si alguna quiere aprovechar de hacer alguna consulta o pedir una cita para conversar o confesarse, hágalo a través ya sea del WhatsApp o del correo que les acabo de compartir. Feliz de recibirlas. En el Hacia el Padre, el librito de meditaciones que mandó publicar el padre Kentenich después de salir del campo de concentración, donde él había redactado todas esas miles de estrofas que son el compendio de nuestra espiritualidad y nuestra pedagogía. En la consagración nocturna también hay un momento en el cual uno puede hacer una revisión del día, chequear si durante el día viví de acuerdo al ideal para el cual Dios me pensó, si cumplí o no los propósitos que yo misma, tú misma, te habías fijado. Claro, si vas donde un sacerdote que no entiende nada de esta materia de ideal personal y de propósito particular, y le va a decir, no hice contribución al capital de gracia, y no peregriné al santuario ni siquiera en forma espiritual, si él no entiende nada, tienes que instruirlo, o búscate un sacerdote. Hay varios sacerdotes diocesanos también vinculados a Schoenstatt, acá en Costa Rica y en otros países. En Panamá no solamente estaba el padre, pero bueno, ahora no puede, pobrecito, vamos a rezar siempre por él, nuestro hermano de la Alianza, que ha sido el motor del movimiento tanto en Santa Marta, en la parroquia de Santa Marta, y también en San Francisco de la Caleta, el padre Rómulo. Pero hay otro sacerdote en Colón que está vinculado, se preparó con la Alianza. En Costa Rica también tenemos varios que son con Alianza, el clero diocesano de Schoenstatt. Cada uno tiene que buscar o instruirlo y decirle, esto para mí, aunque no sea objetivamente un pecado, es un pecado para mí y lo quiero confesar. Por eso la confesión no es solo de los pecados graves, también uno tiene todo el derecho a confesarse de los pecados así llamados leves. Aquí nos mandaron otro, dice. Vale. ¿Qué pasa cuando la persona se confiesa siempre lo mismo porque vuelve a caer en los mismos pecados? Normalmente seguimos siendo los mismos. Así que no te desesperes. Normalmente vamos a pecar en la misma dirección. Quizás no con la misma frecuencia, quizás no con la intención, pero el demonio sabe dónde tenemos el talón de Aquiles. Y a los que tienen este temperamento, por allí, los que son más, por ejemplo, aflemáticos, probablemente les va a causar mucho problema la laboriosidad y van a pecar de holgazanería, de postergar las cosas y van a caer en el ocio, probablemente. Probablemente una persona que tenga más el temperamento fundamentalmente, marcadamente colérico, va a pecar de orgullo, de soberbia, de falta de humildad.
Y probablemente el que tenga más predominancia de lo melancólico en su temperamento, en su mezcla, en su fórmula caracterológica, va a ser hipersensible y va a ver que siempre lo están ofendiendo y va a estar... Y probablemente la que tenga una tendencia un poquito más sanguínea, quizás va a pecar de superficial, de hacer las cosas muy a la rápida y no con tanta seriedad ni profundidad. Estoy tipificando, no es que sean los únicos pecados y que solo esas personas pequen en esos ámbitos. Pero el temperamento no cambia. Por eso entonces es importante que sepa cada uno de ustedes que normalmente va a volver a caer en lo mismo. No importa, no importa. Dios te va a perdonar siempre de nuevo. Lo que importa es que no te dejes estar, no te dejes quedar botada, tumbada, sino que vuelvas a levantarte, vuelvas a confesarte. ¿Qué pasa cuando uno se va a confesar, pero le quedó algún pecado o hay algún pecado que le da mucha pena confesar? Lo que tienes que hacer es entender que si bien te está escuchando un sacerdote, vale decir una persona, un hombre que es tan pecador como tú o más, eso es el instrumento. Pero el que te está escuchando a través de estos oídos y el que te está dando un consejo y una penitencia a través de estos labios y la absolución a través de este signo, no es el Padre, es el Padre Dios a través de ese instrumento imperfecto que es el confesor. Entonces, anímate a no tener pena, como dicen en Tico, a no tener vergüenza. Y si salen lágrimas de vergüenza, benditas sean. Ya lo dijimos, es una gracia. La gracia de las lágrimas es una gracia. La gracia de la vergüenza. Por el contrario, si tú llegases así, soberbia, orgullosa, he pecado de esto, ya lo dije antes, ¿vienes a qué? ¿Vienes a informar? ¿A que te aplauda un pecado? Si por ahí alguna vez alguien te regañó, se equivocó, porque lo que tiene que hacer el confesor es ser reflejo de ese padre amoroso, tierno, que abraza. Aunque ahora no se puedan dar abrazos, pero por lo menos espiritualmente. ¿Ah? Si algo se olvidó, tranquila, lo confesarás en la próxima, pero no vuelvas mañana. Ay, padre, me olvidé de este pecado. Tranquila. Y normalmente, a mí me gustaba mucho cuando me confesaba con un sacerdote mayor en Chile, ya octogenario, de esos viejos sabios, que me decía, te absuelvo de todos tus pecados, incluso los no confesados del pasado y los confesados anteriormente, te absuelvo de todos tus pecados. Fantástico. Ego, te absolvo, yo te absuelvo de tus pecados. No está dicho solamente que te absuelvo de los pecados que confesaste, te absuelvo de los pecados. Échale para adelante. En adelante, le dijo Jesús a la mujer sorprendida en fragante de adulterio, no peques más. Intenta no pecar más. Trata. No le dijo, garantízamelo, dámelo firmado, que nunca vas a pecar. No está dicho que ella no haya vuelto a pecar. Tampoco está afirmado que lo haya hecho. Lo normal es que sí. Hay una pregunta. Usted ahora estaba hablando de que cuando se va a confesar debe escribir los pecados. Ya. A mí, en lo personal, a veces me pasa que me voy a confesar y en serio quedo como Doris, se me olvida todo. O sea, en el momento, pienso antes y ya y voy ahí como quien dice con la lista de pecados en la cabeza. Llego al frente del Padre, como Doris, se me olvida todo. Y entonces empiezo a darle cabeza y nada. Mi pregunta esto es, o sea, ¿cómo lo ve el Padre? Uno puede llegar y, no sé, apuntarle una hoja y llegar ahí y empezar a decir, o sacar el celular, porque también llevo notas en el celular. Se ve bien ante el Padre. O sea, digo yo para que no le pase a uno eso que se le olvida todo. Yo ya les dije cómo yo lo hago. Yo anoto en un papelito. Ahora, después ese papelito lo hago añicos. El problema de guardarlo en el celular es que puede quedar dando vuelta y puede que se te olvide borrarlo o que de repente por alguna torpeza manual lo enviaste a otra persona y ups, mejor el papelito aguanta todo.
Entonces, después acordarse de hacerlo añicos. Pero nadie te va a mirar mal, al contrario, mejor. Quiere decir que bien preparada la confesión. Y ahí sí que no te vas a olvidar. Listo, gracias, padre. ¿Quién más tiene Padre, todavía? yo tengo padre, una pregunta. Voy a inventar un pecado. ¿Qué pasa cuando uno está en el medio del trabajo y por seguir instrucciones de juntas directivas o de jefes más grandes, se comete un pecado? Por ejemplo, estamos haciendo una construcción y le estamos inventando al cliente que son buenos materiales cuando en realidad no lo son. Y todos en la compañía sabemos, o en ese equipo de trabajo, que no está bien. Estamos mintiéndole al cliente, estamos estafando al cliente. ¿Cuánta cuota de pecado tiene ese empleado que tiene que obedecer una instrucción así? Por supuesto que la gravedad mayor la tiene el que dio la orden. Y eso en todo tipo de cosas. Un pelotón de fusilamiento, para poner un caso más dramático. El pobre soldado que disparó, primero que nada, nunca es uno, sino que son varios y ninguno sabe dónde está la bala. ¿Cuán culpable es él? Bueno, tiene derecho a decir objeción de conciencia. Perfecto. Pero, ¿y si lo forzaron a hacerlo? ¿Es él culpable? Más culpable es el que dio la orden. O paso a otro ámbito, lamentablemente más común y tan grave como el anterior. El pecado de aborto. El aborto no es como eufemísticamente nos mienten diciendo es interrupción del embarazo. O sea, decir eso hay que ser muy idiota. Primero que nada, interrupción, un partido de fútbol se interrumpe, 15 minutos de pausa, o ahora que hace mucho calor en Europa, entonces para hidratación. Pero se continúa. Una interrupción significa eso, después sigue. Un aborto es eliminación, no es interrupción. Y es eliminación que conduce al homicidio. Se mata, no es materia, no es grasa, es vida desde el minuto, desde el segundo de la concepción, cuando el espermatozoide fecunda el óvulo. No es cuando nace ni al tanto mes. Eso son puras mentiras de sistemas engañosos. Pero, ¿quién es más culpable? Una chica adolescente, inventemos un caso, fue violada. Su papá la obligó o el novio la forzó. ¿Quién es más culpable del asesinato de esa criatura inocente? La pobre chica que fue obligada, a veces no solo contra su voluntad, sino que forzada, forcejeada, violentada, o el que pagó el aborto, el que indujo el aborto, el que produjo el aborto, el médico abortista, la matrona, la clínica abortista, el dueño de la clínica abortista. Esos son mucho más pecadores y pecados muy graves, muy graves. Por eso el pecado de aborto no requiere que se emita un edicto de excomunión, es excomunión automática. Pero le cae la sanción más a todos los anteriores que a la pobre desdichada que sufriendo un doble homicidio se mató su alma también ella misma. Es menos grave ella, mucho menos grave ella. No es que no tenga culpabilidad, algo tiene, mínimo, pero el resto. Entonces, en la empresa, en el trabajo, te ordenan hacer algo donde estás engañando, mintiendo, robando. ¿Quién es más gravemente culpable de la mentira, del robo? Bueno, el que ordenó que se mienta o que se robe. El que ejecutó no deja de tener culpa, pero comparado con la culpa de los otros, me explico, ¿verdad? Culpa tienen todos, pero la gradación de la culpa, el sujeto es gravemente o menos gravemente culpable. Está, si hay alguna de ustedes que es abogada, sí, hay varias que son abogadas, por ahí las veo, hay cosas que son, tú misma eres abogado, María Amparo, hay cosas que son eximentes y dirimentes en derecho. Ok,
en la aplicación de la moral también. Podría incluso no ser en absoluto culpable alguien que ejecutó algo contra absolutamente su voluntad y no tuvo ninguna escapatoria. Ahora, ¿quién juzga eso? No el individuo. Eso lo juzga el confesor. Por eso en la confesión el sacerdote opera como padre y también como juez. Es delicado ser confesor. Es muy delicado. Es muy bonito. Es lo más lindo que puede hacer el sacerdote junto con celebrar la Eucaristía a diario, confesar, y después vendrán en tercer grado los matrimonios que uno bendiga, los bautizos que uno haga y las unciones que ponga, todo lo que ustedes quieran. Pero los dos sacramentos más bonitos, que son además los únicos que solo el sacerdote puede hacer, son la Eucaristía y la confesión. Un matrimonio lo puede bendecir un diácono, una religiosa. La unción está vinculada, por supuesto, al sacerdocio también. Un bautizo lo puede realizar también un diácono, una mamá, una abuela, en caso de emergencia puede bautizar, una enfermera puede bautizar a un niño que haya nacido con problemas prematuros, etc. ¿Alguna otra duda, pregunta, comentario? Aprovechen, tenemos un ratito todavía de tiempo. Son las 8:20, yo creo que hasta las 8:30 podemos seguir, y si no, escribirán, llamarán o leerán. Junto con leer esto, es un poco técnico, y el idioma del Papa Juan Pablo es un poco más complejo que reconciliatio et penitencia. Reconciliación y penitencia es una exhortación apostólica sobre el sacramento de la confesión, pero también les sugiero el libro de Henry Nouwen. Henry Nouwen falleció hace ya un tiempo, sacerdote holandés que escribió un libro inspirado en un cuadro de otro holandés, obviamente no contemporáneo, pero sí compatriota. Él hizo muchas veces visita al Museo L'Ermitage en San Petersburgo, en Rusia, y ahí se instaló delante del cuadro de Rembrandt, El regreso del hijo pródigo. Y en las meditaciones que él hace, que son autobiográficas, pero son de lectura rápida y bonita, muy, muy sugerente, a cada uno lo pone en la situación de ser a veces hermano mayor, a veces hermano menor, y muchas veces llamados a ser todos como el Padre de la Misericordia en versión masculina, sacerdotal, o en versión femenina, laical, como ustedes. Eso como literatura sugerida. ¿Cómo se llama el libro de Henry Nouwen? Nouwen no es Lowen, Marta, sino que es con N. Henry, perfecto. Nouwen, N-O-U-W-W-E-N, El regreso del hijo pródigo. Ese es el nombre del libro. Henry Nouwen, El regreso del hijo pródigo. Que bueno, ya por lo menos alguien se interesó. Con gusto. Ok, si no hay más preguntas, entonces podemos concluir con una oración final y una bendición para todas ustedes, para sus grupos, para sus trabajos, sus apostolados, y bienvenidas las nuevas, las que se están recién incorporando a la rama de profesionales jóvenes acá en San José, tanto en el este como en el oeste. Bienvenidas las que se incorporan a la LAF, la Liga Apostólica Femenina. Bienvenidas, un gusto haber visto a guatemaltecas, panameñas. No sé si se metió por ahí alguna ecuatoriana o alguna paraguaya o alguna de otro país que no haya alcanzado a visualizar. En todo caso, bienvenidas todas. Y ese esquemita que tiene donde está Cata, se los puede enviar a todas ustedes para que lo tengan y les sea de utilidad. Rezamos como el Padre Nuestro. Ahí pedimos que el Señor no nos deje caer en la tentación y que cuando caigamos nos dé fuerza para asirnos de su mano y permitirle a Él levantarnos, regalándonos el perdón. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.
Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor está con todas ustedes. Por intercesión de la Santísima Virgen María, por intercesión de San José, su casto y fiel esposo, por la mano sacerdotal de nuestro Padre Fundador, desde el santuario las bendiga, proteja, ilumine y guíe. El Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, bendiciones y nos vemos en la próxima.